Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vamos a Primera de Reyes capítulo 20. Primera de Reyes capítulo 20. Primera de Reyes 20, hemos venido hablando todo este mes, nos queda solamente esta semana. Ya la semana entrante estamos finalizando septiembre. Entramos en esa recta final, octubre, noviembre, diciembre. Y obviamente estaremos hablando de nuestro tema ya de octubre, será acerca del cambio, la importancia de los cambios. Ese será el tema que estemos trabajando en octubre. Estaremos cerrando entonces hoy y el próximo fin de semana este tema de desafíos de fe, desafíos de fe. Una de las experiencias más edificantes durante esta semana ha sido compartir con las células, tanto de hombres, de parejas, las diferentes células que hay, compartir testimonios, cuáles son los testimonios que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y la verdad es que hay muchas cosas que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas, milagros sobrenaturales. Tanto como la Biblia los menciona, nosotros hemos visto milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de protección. Y es muy edificante escuchar que todavía Dios sigue siendo un Dios operante en el presente. Hay segmentos del cristianismo que afirman que todos los milagros y las señales del Espíritu Santo fueron para otro tiempo. Nosotros somos de los que creemos que sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, y será el mismo Dios de siempre. Muy bien, entonces estudiamos Primera de Reyes 17, cuando hablamos de Elías y la viuda de Sarepta, los desafíos de fe de la viuda de Sarepta. Recuerdan que Dios le envió allí a Elías para que ella lo sostuviera con su poco de harina y su poco de aceite. Le creyó a Dios y Dios multiplicó y Dios suplió su necesidad, la del profeta. Luego su hijo muere, recuerdan, su único hijo muere y Dios opera allí también con un milagro de resurrección. Así que día tras día se pueden estar experimentando desafíos de fe. Y lo importante es que nosotros nos mantengamos creyendo de que Dios es un Dios que puede hacer cosas imposibles. Luego en el capítulo 19 estuvimos hablando de uno de los hombres de pronto más desconocidos en la Biblia, Abdías. Un administrador fiel, un hombre temeroso de Dios en gran manera, que había aprendido a ser temeroso de Dios desde su juventud y que en el momento en que correspondió, en su lugar y momento histórico, el hombre respondió con fe al desafío. Enfrentó el reto de Acab y de su esposa Jezabel, protegió profetas, guardó la vida de algunos que estaban siendo perseguidos para ser ejecutados. Y todo esto le llevó a que en un momento determinado fuera pieza clave en ese desencadenar de Dios a través de Elías con la victoria del Monte Carmelo. Muy bien, hoy vamos a Primera de Reyes 20, seguimos en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, y vamos a hablar de uno de los temas más importantes. Tenga esto en cuenta, Dios es un Dios 4x4. Dios es un Dios 4x4, es un Dios para todo terreno, es un Dios que se puede enfrentar a cualquier circunstancia. A veces nosotros determinamos que Dios en ciertas situaciones, en ciertos ambientes, hasta cierto monto puede acudir y actuar. Pero Dios es un Dios 4x4, Dios no tiene límites a algunos, ni siquiera en circunstancias o con personas, para proceder y actuar. Hoy vamos a hablar un poco de eso y lo vamos a hacer a través de Primera de Reyes 20. Comencemos en el versículo 1 de Primera de Reyes 20. Voy a leerlo en una versión, Biblia para Todos, una versión parafraseada, que nos sea más fácil seguir la lectura, pero usted puede hacerlo allí en su versión habitual. Dice en el versículo 1, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, entre ellos había 32 reyes que tenían caballos y carruajes. Entonces, siempre tratamos de buscar el contexto del momento histórico, el lugar en que se están desarrollando los hechos. Obviamente aquí nos es muy claro, Siria, una de las principales naciones de esa época, uno de los principales imperios, y caracterizado siempre por la conquista, pero la conquista destructiva. No era una conquista que llevara, tomara, conquistara y diese bienestar a los conquistados, sino que procuraba era destruir todo lo que había a su paso. El hombre que está reinando en Siria en esta época es Ben-Hadad. Obviamente tenemos que ubicarlo en tiempo y estamos hablando más o menos del año 940, 920 a.C.
Y el Ben-Hadad tendríamos que decir que es Ben-Hadad segundo, hijo de Ben-Hadad primero. O sea que este es el hijo de un rey llamado Ben-Hadad. El nombre Hadad, la palabra Hadad, traduce Dios de la tormenta. Hadad. Entonces Ben-Hadad significa hijo del Dios de la tormenta. Así que ya se puede imaginar cuál era el carácter de este rey. Este era un rey que llegaba sorpresivamente y arrasaba con todo lo que había en su camino. Ese era su nombre, Ben-Hadad. Pero no estaba solo. En esta oportunidad, en este proyecto de conquista, reunió 32 reyes con él. No solamente estamos hablando de los 32 que gobernaban, sino reunió los ejércitos de 32 reyes para unirse contra Israel. Obviamente podemos hablar de una invasión, no solamente es una batalla, sino es una invasión. El ejército que viene es tan grande que fácilmente puede avasallar solamente al entrar a la tierra que van a conquistar. Así que 32 reyes, y nos ayuda un poco más el pasaje diciendo que tenían la tecnología avanzada del momento, caballos y carros. Eso implica que estaban avanzados en el momento. Era un ejército muy grande y fuera de eso muy bien preparado. Ese es el ambiente, 940 a.C., una invasión contra Israel, 32 reyes con sus ejércitos, o sea que estamos ante una situación como las otras que hemos narrado en este tiempo, muy complicada. Yo sé que hay tiempos difíciles, pero hay tiempos que son demasiado difíciles. Este es uno de los tiempos demasiado difíciles. Y en el versículo 1 concluye diciendo, atacaron a Samaria y la rodearon o la sitiaron. Normalmente lo que se procuraba hacer era llegar a un pacto o un acuerdo donde las naciones que iban a ser conquistadas entendieran que no había opción por qué pelear. Y más bien lo que se hacía eran acuerdos de paz donde pacíficamente se entregaban. Por eso lo primero que se hacía antes de una invasión, de una conquista, era un sitio. Se rodeaba el lugar que se iba a conquistar y se permanecía allí por un tiempo. Obviamente implicaban dos cosas. Primero, no había movilidad de la ciudad hacia afuera. La gente ya no podía salir, la gente que tenía que quedarse en el lugar. Y como muchas veces estas invasiones eran sorpresivas, pues no había oportunidad de prepararse, no había oportunidad de aprovisionarse. Así que la gente quedaba encerrada con lo que tenía hasta cuando sus existencias se acabaran. Y la otra situación no es solamente que no podrían salir, sino que tampoco podían ingresar a la ciudad nuevos abastecimientos. Así que era una situación de tiempo. Cuando una ciudad se sitiaba, lo que normalmente se dejaba era que pasaran unos meses, y en los meses, en la medida que se acababan los recursos, se acababan igualmente las esperanzas. Y lo que normalmente la gente hacía era que simplemente se entregaba. Los que no lo hacían, los que optaban por defenderse hasta la muerte, pues obviamente acudían a enfrentar y normalmente siempre eran avasallados. Así que lo que estamos viendo es la estrategia normal de una invasión. Un gran ejército rodea una ciudad y allí esperan hasta que la ciudad a sí misma decida entregarse. Muy bien, habían rodeado la ciudad. Versículo número 2. Mandó mensajeros a la ciudad y al rey Acab de Israel para que le dijeran: Ben-Hadad te dice, son míos tu plata, oro, tus mejores hijos y tus mujeres más lindas. El rey de Israel le mandó decir: es como dice su majestad, todo lo mío es suyo. Estamos ya entonces hablando del rey que en ese momento está gobernando, y ya hemos venido mencionando de él, de Acab. Es un rey de los reyes malos de Israel, y cuando decimos reyes malos es un rey que no confió en Dios. Dios lo había colocado allí, Dios lo iba a respaldar siempre y cuando él permitiese que Dios dirigiera su vida, dirigiera la nación. Dios le iba a bendecir, pero por haber optado a hacerlo a su manera, ya llevaban unos años de escasez. Recuerdan la sequía de 3 años y medio, todo lo que conllevó, y estamos apenas empezando a superar ese problema anterior cuando viene uno más grande. Y cuando viene este rey y lo amenaza diciéndole que todo lo que él tiene le pertenece ahora a Ben-Hadad, lo que está diciéndole Ben-Hadad a través de sus mensajeros es simplemente lo que te pido es que me entregues lo que tienes, tu oro, tu plata, tu familia, tus hijos, tienes que entregarme todo lo que tienes. Y la respuesta de este Acab fue sencilla: todo lo mío es tuyo.
sin presentar ningún tipo de objeción, sin llegar a ningún tipo de negociación, sin llegar a ningún tipo de, por lo menos, esfuerzo. Simplemente cuando se ve amenazado, él entrega lo que le están pidiendo. Eso es lo que encontramos. Es un hombre lleno de temores y miedos que ante las adversidades o dificultades, ante los retos o desafíos, la mejor posición de él es siempre entregarse. Y es una característica que cuando uno no confía en Dios y va simplemente medido por su capacidad, uno normalmente tiene que hacer. Porque cuando vemos que lo que tenemos que enfrentar, lo que viene contra nosotros es mayor que nosotros, pues obviamente sobra el ponerme yo a discutir o a pelear sobre la situación. Si estoy perdido desde el principio, pues lo mejor es entregarse. Y lo malo es que con el tiempo estas situaciones se vuelven tan repetitivas que se acostumbra uno a ello. Se acostumbra siempre a renunciar. Hay gente que no es que le vaya mal en la vida, sino que no ha sabido aprovechar los desafíos, no ha sabido aprovechar los momentos que Dios le ha brindado, aún a través de dificultades o circunstancias que no han sido las mejores. Dios lo forma a uno, lo fortalece a uno a través de todo. Y obviamente las situaciones más duras le hacen más duro a uno. Usted sabe que de alguna forma la capacidad de confiar y de creer a pesar de las circunstancias va desarrollando también nuestra capacidad de mantenernos fieles y firmes hasta el final. Pero Acab tenía la característica de entregar y sin ningún reparo, sin buscar consejo de nada ni de nadie, simplemente él mandó razón de respuesta diciendo: lo que tú dices, así es. Si tú me pides que te entregue todo, todo te entregaré. Muy bien, hasta ahí la situación es un rey que desafortunadamente no es lo mejor que se esperaría para una nación como Israel, y menos con un Dios como el que tiene Israel. Versículo 5. Entonces los mensajeros volvieron nuevamente a donde estaba Acab y le dijeron: Ben-Hadad te dice, ya te he dicho que tu oro, tu plata, tus esposas y tus hijos son míos, dámelos. Además mañana a estas horas mandaré a mis siervos para buscar a todos los de tu familia. Ellos agarrarán lo que te es más querido y se lo llevarán a sus propias casas. Mire, es tan inconsecuente la respuesta del rey Acab ante la amenaza que el mismo rey Ben-Hadad como que no la cree, ¿cierto? Parece ser que la respuesta diciéndole sí, venga, tome todo porque es suyo, como si fuera una burla, como diciéndole sí, pues asómese y verá. Pero la verdad es que Acab estaba dispuesto a entregarlo, solo que Ben-Hadad nunca pensó que un rey como el rey de Israel fuera a responder de manera tan fácil en una entrega. Él esperaba algún tipo de oposición, él por lo menos esperaba que de alguna manera este hombre diera la guerra, diera la batalla. Así era Israel. Israel enfrentó a muchas adversidades, naciones más grandes, y por lo menos fue a la batalla. Y conocemos que cuando confiaron en Dios nunca tuvieron derrota. Así que le pareció a Ben-Hadad raro, más bien como una estrategia o como un nuevo reto y desafío, que este hombre Acab le dijera: no, todo lo mío es tuyo. Y entonces la segunda vez que manda mensajero le dice: usted como que no lo entendió bien, ¿no? Vamos a venir por todo lo que usted tiene, por todo lo que él es querido, y vamos a arrasar con todo lo que hay a su bien. Y este hombre pues no tiene problema. Eso fue lo que yo dije desde el principio. No sé por qué se pone bravo, si yo simplemente le dije desde el principio que me voy a entregar. A veces los cristianos optamos por unas posiciones tan inconsecuentes con la fe. No es sino que se presente una brisa medio fuerte e inmediatamente empezamos a pensar que todo lo que hemos hecho se acabó, que todo lo que hemos construido se destruyó, que todo por lo que hemos trabajado es en vano. Empezamos a sentirnos y empezamos a entregarnos sin ningún tipo de reacción a ello. Y este tema tiene que ver mucho con eso, con los miedos y con los temores. Usted sabe que Acab era un hombre lleno de eso, de miedos y temores. Pero también Abdías, hace 8 días hablábamos de Abdías, cuando el profeta Elías le dice: vaya y dígale a Acab que me voy a ver con él. ¿Recuerda que dijo? Es como para que me mate. Si yo me expongo a decirle que yo me encontré con usted cuando él lo ha buscado tanto, seguramente él va a revirar diciendo que yo lo tenía escondido y a lo mejor me mata. Pero a pesar de los temores, voy a enfrentarlo, voy a decirle, voy a comunicarle. Mire, lo peor que le puede pasar a uno en esta vida ya es morirse. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. ¿Qué más le podía pasar fuera de morirse? Eso es lo más grave, que usted se muera, porque todas las demás circunstancias vienen y van.
¿Cuántas veces usted no ha estado en el curubito y ha caído de allá y ha estado en el piso y luego se ha vuelto a levantar? Las situaciones son tan cambiantes en esta vida que lo único que sería final, determinante en esta vida sería morirse, porque se acaba toda esta experiencia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a superar esos miedos y esos temores, aún a el de la muerte. Y entonces yo a veces opto por no luchar, por no combatir, porque ¿qué tal qué? ¿Qué sería lo más grave que le pasara al profeta, al rey Acab, con respecto a Ben-Hadad y todos los 32 reyes que venían de Siria? ¿Qué hubiese sido lo peor? Que lo maten. Pero ¿por qué le tememos tanto a eso? ¿Por qué teniendo ese temor nosotros nos justificamos tanto en no luchar, no combatir, no pelear? A cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento. Hoy estamos orando por Araceli, que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Estamos orando por ella. Y usted sabe que ha sido una mujer de batallas y de luchas, ¿cuál más? Y seguramente esa es otra que vendrá. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestro miedo? Si usted le pregunta a ella, es una persona que las ha enfrentado y se ha levantado de ellas. Normalmente pensábamos que la íbamos a enterrar, y ha enterrado más de uno aquí en la iglesia, ¿cierto? Porque cuando uno le pierde temor a eso, uno puede enfrentar lo que sea. Pero acá no dejemos las cosas así, que se lleven, imagínense, los hijos, las esposas, su oro, su plata, mejor dicho, que conmigo no se meta, pero que coja todo lo demás. Estamos dispuestos a entregarlo todo, pero preservar nuestra vida al menos. ¿Por qué? Si la Biblia dice el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esta vida hay que vivirla con esa convicción. Esta vida hay que enfrentarla, que hay que dar la batalla hasta el último momento de nuestra vida. Lo peor que nos podría pasar es morir, y cuando nos morimos vamos a la presencia de Dios. Así que, ¿cuál es el problema? Y lo más terrible es que la Biblia nos advierte que Satanás usa el temor a la muerte como su mejor herramienta. A los hombres los tiene subyugados siempre con el temor a la muerte. Claro, el que no ha definido qué va a suceder con él después de la muerte, teme mucho tener que enfrentarse a la muerte y no saber qué viene. Pero si usted y yo sabemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, allí fuimos juzgados, allí fuimos absueltos de nuestra culpa porque Él ocupó nuestro lugar, obviamente el momento de la muerte nosotros pasamos de esta a esa mejor vida, de estar eternamente e inseparablemente juntamente con Dios para toda la eternidad. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos reservamos tanto? ¿Por qué nos cuidamos tanto? ¿Por qué no nos damos tanto en la vida? ¿Por qué a veces ante las situaciones y circunstancias complejas y difíciles nos vamos arrugando y nos chupamos y sí, que tomen todo y que no me toquen? No, hay que enfrentar la vida. Hay que enfrentar las situaciones, hay que enfrentar los momentos y hay que hacerlo con la valentía que se esperaría. Imagínense, los no cristianos a veces viendo a los cristianos en el actuar dicen, pero ¿usted no confía en Dios acaso? Cuando nos oyen en nuestras quejas, en nuestros lamentos, en nuestros temores, en nuestros miedos, la primera reacción de los no cristianos que saben que somos cristianos es: ¿y usted por qué se aqueja tanto? ¿Y usted por qué se amarga tanto? ¿Y usted por qué se preocupa? ¿No confía en Dios? Eso es lo que está diciendo Ben-Hadad. ¿Y usted se va a entregar tan fácil? ¿O es que me está tomando del pelo? Y si me está tomando del pelo, quiero decirle que lo voy a arrasar del todo. Vamos en el versículo 7. Así que el rey Acab citó a una reunión con todos los ancianos líderes de su país y les dijo: miren, Ben-Hadad solo quiere hacernos mal. Primero me dijo que le diera mis esposas, mis hijos, la plata y el oro, y estuve de acuerdo en entregárselos. Por fin empieza a hacer algo más o menos cuerdo. Cuando ya viene esta amenaza nuevamente de Acab, de Ben-Hadad diciéndole: le voy a arrasar, voy a acabar con todo lo que tiene, no le voy a dejar ni polvo en su tierra. Este hombre inmediatamente ya como que reacciona y dice: oiga, espere un momentico, yo respondí que yo me iba a entregar, pero yo nunca pregunté y si mi ciudad estaba dispuesta a hacer eso, si la gente que yo gobierno estaba dispuesta a entregarse. Yo les estoy entregando a ellos, pero yo no les pregunté si ellos se querían entregar. Y entonces por fin hace algo más o menos cuerdo, se reúne con los ancianos de su pueblo
Y usted sabe que normalmente cuando hablamos de los ancianos de una ciudad, cuando hablamos de los ancianos en la Biblia, no son los de más edad necesariamente, sino las personas que han demostrado capacidad, sabiduría, que han demostrado valentía para conducir una nación. Por eso son los ancianos, son los consejeros del rey. Y entonces por fin los convoca. A veces nosotros nos ahogamos en la vida porque actuamos y respondemos solos. Cuando vienen las dificultades nos vemos a nosotros mismos, nos vemos solos y respondemos por lo que nosotros somos, solos. Y decimos, sí, yo solo no puedo hacer nada. Pero pues la Biblia no habla así. La Biblia dice que nosotros nunca estamos solos. Primero tenemos a Dios, que ya me voy. Primero tenemos a Dios de nuestro lado, que con Él es más que suficiente. La Biblia dice que Él y yo somos mayoría. Así que solo yo no estoy en la vida. Y normalmente no estamos ni siquiera solos con Dios. Estamos solos y alrededor de nosotros siempre hay gente que está dispuesto a guerrear con nosotros. Hay gente que está dispuesto a dar la batalla con y por nosotros muchas veces. Una de esas personas que están alrededor nuestro es nuestra familia. Nuestra familia está dispuesta a hacer lo que sea cuando sea necesario. Y por eso hemos podido enfrentar situaciones de crisis, porque la familia ha estado ahí. Esta semana que hemos estado compartiendo testimonios y experiencias, obviamente yo me acuerdo de algunas en las que hemos visto milagros de Dios en nuestra vida y en nuestra familia con Hilda. Pero hay otras que yo no recordaba, y esta semana con Hilda hemos estado recordando cantidad de hechos y momentos en que Dios nos ha respaldado. Pero sabe que una de las cosas más importantes es que he tenido la familia ahí. La familia nos ha tenido ahí a nosotros. Uno no está solo en esta vida. Uno no puede pensar que efectivamente si estoy hablando de mí, si estoy hablando de mi capacidad solamente, pues obviamente yo estoy llevado del bulto. Pero cuando yo pienso en un grupo de personas como ustedes que oran, que respaldan, que muchas veces ayudan, que colaboran, pues obviamente yo no estoy solo. Y si fuera por mí me ahogaría, pero con ustedes saldríamos adelante. Eso lo hemos hecho muchas veces. Y lo mismo sucede con usted. Usted no está solo en esta vida. Usted tiene a Dios de su lado, y fuera de eso tiene gente que en el momento en que usted empieza a hablar, empieza a responder por usted. Uno de los testimonios de esta semana que nos compartían en una célula fue muy particular. Un hombre que su esposa se enferma de cáncer y empiezan todos los procesos quimio, de terapia. Fuera de eso, más complicada porque empiezan diálisis. Y fuera de eso, con el UPAC pierde su apartamento. Su esposa va a una cita de estas de quimio en el carro, la para la policía y la baja del carro porque el carro está embargado. Imagínense. Uno a veces se queda oyendo esa historia y dice, pero este sí estará diciendo la verdad o está chicaneando. Porque imagine todos esos problemas juntos, todos los problemas juntos. Y esta semana compartía que todo eso había pasado de un momento para otro en sus vidas y no daban chance. Recuerda la viuda con hambre, con necesidad, y después de que Dios le da pan, le quita al hijo. Recuerda que ella misma lo dice, pues una tras otra y tan difíciles y complejas, pero se levantó finalmente, creyó en el Señor, esperó en Él y Dios le levantó. Y esta semana esos testimonios a mí me alientan, porque sé que esa persona, como él lo decía, ¿no?, contaba con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, y salimos adelante. Los testimonios como se desarrollan y se desenvuelven, al final uno queda aterrado. Cuando le quitaron el carro a esta mujer, obviamente les tocó ir al banco a averiguar qué era lo que había pasado y todo lo demás, y el banco le dijo, pues sí, aquí hay embargos y todo lo demás, pero es que no tienen ni compasión de uno que está enfermo de cáncer. Ah, ¿usted está enferma de cáncer? Porque pues eso no lo sabía el banco, ¿no? El banco no es omnisciente. Ah, ¿está enferma de cáncer? Y la señorita muy amablemente empezó a explicarle, dice este hombre, que empezó a explicarle qué podía hacer para apelar a un seguro que tiene el banco cuando se presenta una calamidad de estas con respecto a los compromisos financieros. Pero él estaba tan ofuscado que él no quiso oír a la señorita. Pero su esposa, más paciente, pues es paciente de cáncer, paciente de diálisis, es paciente, ¿cierto? Desarrolló la paciencia en eso, le escuchó y la señorita le dijo, mire, es que
por esa situación usted puede presentar los documentos que acrediten que efectivamente usted está en esa situación y el banco tiene un seguro y puede cubrirle. Y como a usted le quitaron el apartamento hace un tiempo, usted puede recuperar su apartamento. Ah, qué bueno. ¿Y qué debo hacer? Dice, bueno, tiene un término de tiempo, revisemos cuándo se lo quitaron. Ah, sí, aquí aparece que se lo quitaron y mañana vence el término de tiempo para que usted presente documentos. Mañana vence. Increíble. Ah, pero el problema no es ese. El problema es que el médico tratante vive en otra ciudad, en Estados Unidos creo, y entonces viene solamente 2 veces al semestre. Y se necesitaba firmar el documento con el médico tratante para que efectivamente pudiesen solicitar ese reintegro de su apartamento. Bueno, agotemos, vamos a ver si de pronto el médico está, van, y no es sino que ella llegue a la sala del consultorio del médico y el médico abre la puerta de su consultorio. Y ella dice literalmente, para mí fue como si me hubiese estado esperando. Y le conté la situación, inmediatamente me firmó. Al día siguiente presentamos los papeles y recuperamos el apartamento. A veces empiezan a pasar cosas cuando no movemos, cuando no nos entregamos, cuando no nos rendimos, cuando no nos sentimos que estamos solos. Pero si yo no tengo esa claridad en mi mente, si yo no me he rodeado de, obviamente, aquellos que Dios puso a mi lado para respaldarnos mutuamente, pues lo más fácil es entregarse. Por fin este hombre dijo, voy a reunirme con los ancianos, y les contó la historia, y les dijo sinceramente, miren, él pidió que yo entregara lo mío y yo estoy dispuesto a entregarlo. No sé ustedes qué opinan. ¿Cómo le respondieron los ancianos? Versículo 8. Todos los líderes ancianos y el pueblo le dijeron, no lo obedezcas ni estés dispuesto a entregarle todo. Así que Acab le mandó un mensaje a Ben-Hadad que decía, haré lo que tú dijiste al principio, pero no puedo obedecer tu segunda orden. Imagínense esta belleza de rey. Se reúne con los ancianos y los ancianos le dicen, ¿sabe qué? Nuestra recomendación es no se entregue. Ellos no dijeron, no, pues problema suyo, ya usted comprometió lo suyo, mire a ver, no se entregue, no entregue nada. Y vamos a dar la pelea en esto. Vamos a enfrentar la situación. Obviamente no es fácil, pero lo vamos a hacer. Vaya, dígale a Ben-Hadad que usted no va a entregarle nada. Y manda la razón. ¿Y cuál es la razón? Mire, por mí fuera, yo lo entrego todo. Pero como tengo un poco de gente detrás que no quieren entregar, pues tengo que decirle que la segunda orden, que es que usted entregue y que usted tome todo, no lo puedo acceder a ello. Pero sigue pensando en él diciendo, yo me entrego. Mire, hay gente que se pone a su lado para luchar por usted y usted no hace nada. Usted ni siquiera agradece. Usted ni siquiera se une a ellos a la oración, sino háganle a ver si de pronto. Pero yo ya estoy perdido. ¿Perdón? ¿Para qué estamos entonces? ¿Para qué nos reunimos entonces? ¿Para qué decimos una iglesia que se coloca en la brecha? ¿Para qué decimos una iglesia guerrera? ¿Para qué decimos una iglesia que amanece delante de Dios pidiendo y rogando por las situaciones? ¿Para qué hablamos de que estamos juntos si no creemos? La iglesia es para eso. La comunidad que está alrededor de uno es para eso. Y cuando la comunidad se coloca alrededor de uno, ¿qué tiene que decir uno? Pues sigan ustedes orando, pero yo ya estoy entregado a la situación. No. Asuma como varón, asuma valientemente como mujer, diciendo, mire, ¿sabe qué? Con la gente que tengo a mi lado vamos a dar la batalla. No me entrego, no le voy a dar nada, ni lo mío ni lo de ellos. Pero hay que tomar decisiones, hay que ser radicales y no desaprovechar el buen momento. Yo sigo pensando, créamelo, y se lo digo con todo mi corazón. A mí la iglesia, el asunto de la iglesia, no es ese concepto religioso tradicional que siempre hemos manejado, que tenemos que ir a la iglesia para cumplir con el requisito de darle a nuestro espíritu un paliativo cada semana de que en algo hemos dedicado a Dios tiempo. Ese no es el problema de la iglesia. La iglesia es un lugar donde Dios nos permite prepararnos para la guerra, donde Dios nos equipa para hacerlo, y donde Dios nos permite tener una cantidad de gente que nos respalda y a quienes respaldamos. Porque aquí todos estamos en la misma batalla. Su problema puede ser un problema tan grave como el que tenía Acab.
en otras áreas, en otras circunstancias. Yo tengo células de hombres mayores, mujeres mayores, entonces es la célula de los pensionados. Pero tengo una célula en particular que es la célula de los guerreros. Todos andan llevados. Problemas, todos los que usted se imagine que pueda tener una pareja y una familia lo tienen ahí en conjunto. Pero ¿sabe qué? Son guerreros, son valientes, no se entregan, no renuncian. Cada 8 días están allí, y aunque hay días y hay momentos en que se levantan con ganas de dejarlo todo, de abandonarlo todo, de tirarlo todo, lo asumen nuevamente todo. Y esos seguramente son los que van a ver la gloria de Dios, porque es en los problemas y dificultades donde nosotros no podemos obrar que vemos a Dios obrando de formas que nos asombran. Vamos a ver más grandes milagros de los que hemos visto hasta ahora. Pero hay que luchar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Recuerde que este es un sitio. Un sitio puede demorarse un día, una semana, un mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 3 años. Un sitio puede demorarse mucho tiempo, pero ahí está la decisión valiente de los que están dentro de la ciudad, decir, no nos vamos a entregar, no importa todo lo que coloquen alrededor de nosotros. El año entrante, ya me avisaron esta mañana, vamos a tener nuestra peregrinación de los 25 años de ministerio del Senfol. Tenemos nuestra peregrinación a Israel. El día 27 de abril estaremos saliendo para Israel. Desde ya le estoy diciendo para que empiece a orar, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Con anticipación, para que Dios vaya permitiendo organizar todo. Pero ¿por qué traigo a colación Israel? Porque uno de los lugares que no visitamos la vez pasada y que quisiera que fuéramos la próxima vez es Masada, el lugar de la no entrega. Era una montaña en el desierto, una montaña aislada, donde había en la parte superior de esa montaña un grupo, una comunidad de personas que cuando los romanos vinieron a invadir, ellos huyeron y se escondieron allá. Y los romanos supieron que estaban escondidos allá y que era el último reducto que quedaba para destruir, y se fueron y los rodearon por años. Y empezaron a hacer una rampa para poder subir a la montaña, una rampa con tierra. Y utilizaban a los mismos judíos para que empezaran a construirla, y obviamente los de arriba, defendiéndose, mandaban piedras y mataban a sus hermanos. Pero nunca se entregaron, aunque Masada fue tomada. Los romanos finalmente tomaron Masada, pero cuando entraron en Masada, encontraron que todos los que aún quedaban allí se habían suicidado, porque preferían morir que entregarse. Y esa es una de las grandes convicciones que tiene Israel: antes muertos que entregarnos. Y esa debe ser una de las convicciones nuestras en la vida: antes muerto que entregarme. Voy a dar la batalla, voy a dar la lucha, puede que muera en ello. ¿Cuál es el problema de morir? Vuelvo a insistir, si tengo vida eterna con el Señor y es morir ganancia, entonces ¿cuál es el problema de morir? Vamos a lucharla al menos. Pero seguramente de los que hemos confiado en el Señor, las batallas siempre nos las ha librado Él y nos ha sacado adelante. Y efectivamente entonces este hombre le manda razón diciendo: por mí me entrego, pero estos no quieren, así que vamos a tener que pelear. Muy bien. Versículo 9. Los hombres del rey Ben-Hadad le llevaron el mensaje al rey. Entonces ellos volvieron con otro mensaje del rey Ben-Hadad que decía: yo destruiré completamente la ciudad de Samaria. Te prometo que no quedará nada de la ciudad, ni siquiera para que mis hombres se lleven un puñado de polvo de recuerdo. Que los dioses me hagan algo peor si no lo cumplo. Imagínense. Al principio deme lo suyo, se lo entrega. Después dice: no solamente lo suyo, porque usted me está tomando el pelo, también me voy a tomar lo de los demás. Cuando ya dice: no nos vamos a entregar, no vamos a dejar que tome lo nuestro, inmediatamente dice: entonces muy bien, los voy a destruir y no va a quedar ni polvo para que nuestros hombres tomen. Voy a acabar con ustedes. Uno a veces piensa que el enemigo sufre de miedo. Y entonces cuando nos ponemos firmes y sólidos y empezamos a hablar duro, el enemigo tiene que huir. ¿Sabe qué hace el enemigo muchas veces? Se empecina. Porque él solamente quiere robar, matar y destruir. Él no tiene nada que perder. Él sí que bien lo sabe. Está escrito que se irá para el infierno eternamente, así que él no tiene nada que perder. Usted sabe que ese es el problema muchas veces de las personas que atracan o van y asaltan. ¿Sabe cuál es el problema de ellos? Que no tienen nada que perder. Entonces si los matan, que los maten.
Pero no le temen a eso, no van cuidándose, van entregándose. Si los van a matar, los matan. Esta mañana le oí a Carlos, que anda por ahí, que estuvo en el ejército, en la parte de la marina, y él hablaba de los combates que muchas veces tuvo que enfrentar, y cuando sentía que las balas pasaban por su lado y traspasaban las hojas, y cómo sonaban las balas cuando pasaban las hojas. Eso ni usted ni yo lo hemos experimentado, pero el que ha estado ahí en la batalla sabe lo que eso significa. Y ráfagas constantes de tiros pasando por su lado y sintiéndolo cerca, pero ni uno solo les tocó. Pero qué susto tan tenaz. Así es la vida. Hay que enfrentarla, y hay que enfrentarla con todo. Y aunque el enemigo se ponga más duro, pues más duros tenemos que ser nosotros, ¿o no? El enemigo no se va a decir, no, sí, qué pena con ustedes, yo no sabía que ustedes eran tan valientes. No, se te la tira de valiente. No me va a entregar, bueno, voy a destruir. Y que los dioses míos me hagan algo peor si no cumplo. Pobre pisco. No sabía lo que estaba diciendo, porque no pudo finalmente. Así que sus dioses, quién sabe qué hicieron con él. Bueno, como no existen tampoco, no hicieron nada. Pero el hombre estaba dispuesto a que lo hago o lo hago, y ustedes no van a ser elementos de oposición a ello. Como muchas veces Satanás le ha soplado a su oído. Satanás le vive soplando al oído, mire, lo voy a destruir, voy a acabar con usted, no le voy a dejar nada. Y uno empieza a achicarse. Yo sé que es un tema que no nos gusta hablar mucho, pero es real. El mundo espiritual existe, y batallas espirituales hay que dar, que la llamamos liberación en las iglesias, y en las películas se llama exorcismo. Pero ¿sabe qué? Eso es real. Y hay que a veces enfrentar al enemigo, y muchas veces el enemigo está metido en personas. Por eso hay que liberarlas o exorcizarlas. ¿Y sabe qué es lo que más hace Satanás cuando estamos en esos procesos de liberar a una persona, de exorcizarla? Es amenazar. Y usted no sabe lo que se siente cuando uno está orando por una persona y empieza a mirarlo con esos ojos que no son los de la persona, y empieza a decirle, lo voy a matar. ¿Sabe qué le sucede a uno? Se le paran los pelos. Aún los que uno no tiene, los que están por salir. Le para todo a uno, porque es que usted no está enfrentando cualquier cosa, y es un enemigo real y que tiene poder. Y cuando de alguna manera usted logra en oración y mantenerse allí con los que están en el proceso de la liberación, orando y manteniéndose con la Biblia y declarando en el Señor, él después, para amedrentarlo más todavía, dice, y voy a matar a sus hijos y a su esposa y a su familia. Y ahí sí peor, ¿o no? Porque uno empieza a pensar inmediatamente, la mente de uno vuela, ¿y dónde están en este momento? Que ojalá que no. Así es Satanás, es real. Y sus amenazas son así. Él no tiene compasión alguna. Por eso usted le ha escuchado muchas veces diciéndole, lo voy a acabar. Esta es la última vez que te vas a ver bien. De aquí en adelante tu vida será una desgracia. Yo voy a hacer todo para que tú no tengas nada en esta vida. Y empezamos nosotros a creerle. Y si uno no está muy firme, entonces empieza a decir, uy, perdón, no, perdón, es que no me entendió usted, yo le dije que me iba a entregar, yo ya se lo dije desde el principio. No le diga. Los ancianos le dijeron, mire, ¿sabe qué? Dígale que no, que usted no va a entregar nada, que lo que Dios le ha dado a usted, nadie se lo tiene que quitar. Porque cuando Dios le ha dado a usted, es para usted y para su familia. Y el enemigo no puede venir a quitarle lo que Dios le ha entregado, así que dígale que no, y aunque levante la voz, manténgase. Y usted sabe que estoy hablando de eso que interiormente experimentamos, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso es real, nuestras batallas de todos los días son reales. Y no se piense que usted es una persona loca, que está perdiendo el juicio, porque muchas veces experimenta eso, aún audiblemente uno experimenta esas amenazas. Pero ¿sabe qué? Manténgase. El rey Ben-Hadad dijo, te prometo que yo no voy a dejar nada, y que los dioses me añadan y me hagan más si yo no lo hago. Bueno, el versículo 11 es un versículo bien clave. En esta versión dice, el rey Acab le contestó, dígale a Ben-Hadad que no cante victoria antes de tiempo. Así me gusta esta versión. Hay que decirle al enemigo que no cante victoria antes de tiempo. Hay que decírselo, no cante victoria antes de tiempo. Cuando vengan los temores, los miedos, ¿cómo voy a quedar? ¿Cómo voy a terminar? Todo lo que va a caer sobre mí, no me van a dejar con nada. Un momentico.
No cante victoria antes de tiempo. Es que ni siquiera hemos dado el comenzar una batalla y ya estamos diciendo todo lo que viene detrás de eso. Un momentico, no cante victoria antes de tiempo. Y eso dígaselo al enemigo. A veces el enemigo es muy cercano a uno. Cuando uno viene muy emocionado porque Dios le ha hablado en su corazón y uno tiene una certeza y una convicción de una promesa de Dios y que vamos a salir adelante, y le comparte a la esposa y uno le dice, mira mujer, Dios nos va a sacar adelante, y la mujer le responde, ¿qué? No cante victoria antes de tiempo. ¿No le ha pasado? Aún nuestra esposa, nuestro amigo más fiel, nuestro compañero, nuestra amiga, a veces son los encargados de decirnos no cante victoria. Esto no se lo tienen que decir a usted, se lo tienen que decir es al enemigo. No cante victoria antes de tiempo, porque nosotros con el Señor somos mayoría y tenemos un Dios que no ha conocido la derrota, un Dios que se ha enfrentado en todo terreno, un Dios que ha dado batallas siempre. Así que tenemos de nuestro lado al que siempre es vencedor. Así que no cante victoria antes de tiempo. Y tengamos eso en cuenta entre nosotros, porque nosotros dice la Biblia que debemos reunirnos para animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, no para desanimarnos. Qué triste, ¿no? Que a veces cuando nos reunimos es para bajarnos el ánimo, el aliento, bajarnos la confianza, es para subirla por Dios. Es para decirnos unos a otros, con el Señor lo podemos, si Él lo ha prometido, Él lo hará, así que hagámosle. Y seguramente eso nos va a motivar y ayudar. Y mire que Acab ya empezó a hablar un poquito más duro. No cante victoria antes de tiempo. ¿Por qué? Porque con ese respaldo de esos amigos que tiene ahí al lado diciéndole, rey, con usted vamos a pelear como sea y vamos a sacar adelante este proyecto con la mano de Dios, el hombre ya empieza a hablar un poco diferente. Claro, es que ese es el efecto. El efecto es que mutuamente nos animemos y nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Es que cuando nos reunimos salgamos alentados y salgamos a enfrentar nuestras propias batallas, y cuando tengamos dificultades, para eso está el WhatsApp, marque y diga, mire, ayúdeme porque estoy en media batalla y el enemigo está hablando duro, ya sabemos de qué trata, y contéstele ahí en el WhatsApp, dígale que no cante victoria antes de tiempo. Muy bien, el versículo 12 dice, el rey Ben-Hadad estaba bebiendo en su carpa junto con los otros reyes, cuando los mensajeros volvieron y le dieron el mensaje del rey Acab. Entonces el rey Ben-Hadad ordenó que sus soldados prepararan el ataque y tomaran posiciones para la batalla. Ya sabía que estaba hablando en serio el hombre, pero mire cómo está el enemigo. ¿Sabe cómo está el enemigo? Confiado en él mismo. ¿Sabe qué estaban haciendo? Celebrando antes de tiempo. Por eso le dice, no cante victoria antes de tiempo. Esto estaban ya celebrando. Eso es pan comido. Eso nos metemos a Samaria y acabamos con todos. Ben-Hadad dice, toda la gente que hay allí morirá este día. Están cantando victoria antes de tiempo y están celebrando antes de tiempo. Y cuando les dicen, no, esta gente ya dijo que se preparaba para la guerra, pues bueno, preparémonos para la guerra. Pero usted va a ver más adelante en el pasaje que no se levantaron de la fiesta esa noche. Siguieron rumbeando. Porque ellos estaban demasiado confiados en que ellos podían. Claro, con gente tan miedosa como Acab, el enemigo anda confiado. El enemigo sabe que el mundo no lo vamos a conquistar para Cristo con gente tan temerosa como hay en las iglesias. El mundo sabe que el cristiano le entregará lo que pida porque está lleno de miedos y temores en su corazón. Porque su confianza es una confianza que declara, pero que no vive. Él está confiado. Cuando alguien se atreve a levantarse un poquito, es que él se preocupa y dice, bueno, está bien, preparen los ejércitos, pero siguieron en rumba. Ellos no pararon, porque ellos estaban confiados en que la victoria sería suya. Versículo 13, y por favor esa primera parte dice, en ese momento, cuando aquellos están en plena rumba, celebración victoriosa antes de tiempo, en ese mismo momento, llegó un profeta que se presentó al rey Acab y le dijo, el Señor te dice, ¿ves aquel ejército tan grande? Yo te permitiré derrotarlo hoy. Entonces tú sabrás que yo soy el Señor. Imagínense. Mientras aquellos están gozándose y alegrándose, celebrando antes de tiempo y diciendo, bueno, preparémonos, y unos cuantos hombres, y si vamos en guayaba no importa porque eso va a ser fácil. Aquí Dios se presenta ante el rey y le dice, muy bien, rey, como tú has decidido enfrentar la batalla y como tú sabes que no tienes opción en ello, vengo a decirte, mira bien el ejército que viene contra ti, 32 reyes con sus ejércitos,
hombres de caballo y de carros de hierro. Así que prepárate, porque esos reyes yo te los voy a dar para que los destruyas hoy. Imagínense. Eso quisiera uno oír cuando uno ora. Cuando he tenido mis grandes dificultades y problemas, porque también los he tenido, yo quisiera que un ángel se parara al lado mío, o por lo menos un profeta, y me dijera: mire, es que Dios dice que tranquilo, que no me preocupe, que eso es pan comido, que el Señor va a entregar, que el Señor va a dar, que el Señor va a proveer. Yo quisiera eso, pero le puedo decir con toda seguridad que muchas veces no he escuchado, que lo que tanto anhelado no lo he oído. Y en crisis difíciles que tuve en un momento determinado, hasta me perdía, me iba de la casa y de la iglesia. Ustedes no lo supieron, pero lo hice. Se lo puedo contar porque ya forma parte de los 10 años después. Yo me iba a caminar y esperar que un pájaro me hablara. Literalmente les digo, y no me estaba volviendo ni maduro ni loco, pero yo esperaba que algo Dios usara y que un pájaro me hablara y dijera: tranquilo, tranquilo, Dios va a estar con usted y lo va a sacar adelante. Que una nube, yo siempre les he dicho, yo miraba las nubes a ver si había algún mensaje en una nube. Hablé con personas, fui a iglesias a ver si Dios me hablaba, y nunca escuché una palabra de Dios tan firme como esta, diciéndole: tranquilo, ¿lo ve? ¿Ve tan grande? Yo se los voy a entregar. Pero ¿sabe qué? Sí vino una convicción profunda a mi corazón, aunque no escuché, me hubiese gustado escucharlo. Sí vino una convicción segura de que Dios nos iba a sacar adelante, y que no fue de un día para otro, fueron días, semanas y meses, y aquí estamos, hemos sobrevivido. Pero qué bueno sería uno escuchar a Dios diciéndole: tranquilo, no me preocupe, mírelo bien, obsérvelo bien, haga cuentas de cuántos son, para que sepa la gran victoria que le voy a dar. ¿Para qué? Para que usted sepa que yo soy el Señor. ¿Para qué son los milagros en la vida? Hay 3 cosas básicamente en los milagros. La primera es que usted conozca un Dios real, porque nosotros a veces tenemos la fantasía de un Dios, nos imaginamos un Dios grande y poderoso. Cuando usted ve un milagro de Dios, ¿usted qué tiene que decir? Dios es real. Por ahí con Leito estamos trabajando con un médico que efectivamente, después de unos diagnósticos y unos resultados, tiene que decir: ¿sabe qué? Esto es un milagro. Esto es un milagro. Y queremos que testifique como médico científico no cristiano que lo que él ve es milagros, ¿o no? Para que no quede la menor duda, ni que fue la ciencia, ni que fue el médico, ni que fue la disposición de la persona, sino fue una acción sobrenatural de Dios, un milagro. Por eso es bueno recordárselos. Y esta semana yo les he dicho a los de las células: mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no apagamos Cali? ¿Cómo se llama la de la tarde? ¿La novela esa? El IB, eso sí, los que la ven ya saben. Es para probar. O Desafíos Sobrehumanos, ¿es que se llama? ¿Por qué no apaga eso y se sienta usted con sus hijos, por ejemplo? Y usted con sus hijos se sienta a escribir su historia, la historia de sus milagros. Y usted puede decir a sus hijos, como en muchos casos: mira, ¿sabes qué, hijo? Cuando tú estabas en mi vientre, vinieron opciones de abortarte. Muchas veces tu abuela, tu papá, tu mamá, mis amigos me dijeron que me deshiciera de ti. ¿Por qué no le contamos eso? Uy, no, eso forma parte de nuestro oscuro pasado. ¿Usted ya fue sano de eso? ¿Fue sana de eso? Usted pasó por eso seguramente. Usted en algún momento usted pensó: uy, no, yo mejor me deshago de esto porque esto me dañó la vida. Esto me rompió todo mi proyecto. Pero a Dios gracias, algo permitió que usted pensara que no era su proyecto, porque ahora era ese su proyecto de vida. Y usted siguió adelante. Y por eso se puede sentar con ese que en algún momento pudo haber pensado en asesinarlo en su vientre y decirle: ¿sabes qué, hijo o hija? Yo pasé por esa experiencia y finalmente Dios me habló y tomé la decisión de sostenerte hasta el tiempo de dar a luz. Y hoy me alegro de que tú seas este hombre o esta mujer que está siendo formada. ¿Por qué no? O cuando le contamos: mira, hijo, nos quebramos, financieramente no nos quedó nada, nos perseguían, pero ¿sabes qué? Confiamos en Dios y Dios nos levantó. ¿Por qué no contar esas historias? ¿Por qué están registradas aquí en este libro tantas historias de esas? ¿Sabe por qué? Porque hubo gente que se sentó a contárselas a otros. Porque la mayor parte es de la historia cuando todavía no había tradición escrita, solamente oral, y se contaban las historias. Tendrán que otra vez hacernos un apagón
para tener tiempo, ¿no? Que nos quiten la luz otra vez como nos la quitaron en una época. ¿Y qué nos tocaba hacer? Hablar, sentarnos a hablar, porque ya no había ni luz, ni televisión, ni nada. Entonces nos sentábamos a hablar. Pero sentarse a hablar ¿de qué? Yo también estos días leí, se me quedó para bajárselo, un artículo que decía qué tan importante es leerle cuentos a los niños antes de acostarse. Y un estudio científico que dice que es muy bueno que uno le lea a los niños antes de acostarlos. ¿Y qué más importante no sería leerle o contarle las historias de nuestras hazañas de fe, o no? Para que nuestros hijos sepan de dónde vienen, cuál es el calibre de sus padres, cuál ha sido la fe que ellos han desarrollado, cómo se han sostenido en la vida, que para ninguno ha sido fácil, que ellos la disfrutan, que ellos de pronto hoy están en el proceso de tener todo lo que nos tocó luchar para tener nosotros, pero que luchamos con el Señor y el Señor nos la dio. ¿Por qué no se sienta a contarlas y a escribirlas? Para que sus hijos queden con algo como la Biblia en el tiempo futuro. No digo para reemplazar la Biblia, sino en el tiempo futuro, y cuando sus hijos se sienten con sus hijos, puedan decir: te voy a contar unas historias que me contó tu abuelo, y empezar a contar las hazañas de Dios. Y que si logra sobrevivir este tiempo antes de que venga el Señor, a sus nietos, tataranietos, que sus tataranietos digan: voy a leer las historias de mi tatarabuelo. Porque sabe que nosotros estamos leyendo historias parecidas aquí, de hombres que en el pasado le creyeron a Dios y Dios no los dejó avergonzar. Y esas son las que nos motivan, esas son las que nos animan. Pero a veces nos rendimos tan fácil, y nuestros hijos a veces nos ven quejándonos tanto, nos ven llorando tanto, nos ven tan amedrentados, que los hijos aprenden que esa es la forma en que se responde en la vida a las dificultades. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que esa es la manera? La manera es firmes, la manera es sólidos, la manera es seguros en el Señor, claro. Por eso le dijo: te voy a mostrar que yo soy un Dios grande, vas a ver este ejército caer delante de ti. Muy bien. En el versículo 14, mire lo que dice Acab. Acab dijo: ¿a quién usarás para derrotarlo? El profeta le contestó: el Señor dice: usaré a los jóvenes ayudantes de los funcionarios del gobierno. Imagínese Acab. Le está hablando el profeta en nombre de Dios. Es como si la voz de Dios le hablara, le dijera: mira, cuenta el ejército enemigo, porque hoy lo vas a destruir, yo te voy a permitir destruirlo, vas a saber que yo soy Dios. Y entonces este hombre se queda mirando y pensando, y dice: y Señor, ¿y con quién vamos a destruir eso? Señor, tú me dices que lo vamos a destruir, pero ¿con quién? ¿Y sabe qué le dice Dios? Con los jóvenes. Con los jóvenes. Yo soy uno de ellos, que tengo casi 60, pero yo soy joven, olvídese. Es con gente joven que Dios quiere actuar. No con gente que se siente vieja, no con gente que se siente que ya está al final de la vida de salida y estando esperando a tirar la toalla. ¿Quién dijo? Es la gente que le dijo, como dijeron aquellos dos cuando entraron a la tierra prometida: tenemos 85 años, pero todavía nos sentimos de 40. Y eso es lo que uno tiene que aprender a repetir en la Biblia. Yo no ando diciendo: Señor, ojalá me muriera en el desierto, ojalá, Señor, que siguiéramos comiendo carne y puerros como en Egipto. Yo más bien digo: Señor, tengo 60, pero me siento de 30. ¿O no? Aquellos dijeron eso. Y cuando llegue a 80 diré que de 40, para tampoco exagerar, pero ¿sabe qué? Soy mucho más joven de lo que se ve. Y el Señor le dijo: yo voy a entregársela con jóvenes. Aquí hay un remanente de jóvenes. Y seguramente muchas de las cosas que vamos a conquistar, ellos las van a disfrutar. Ellos las van a tener. Pero si nosotros no las conquistamos, ellos tampoco, porque imitarán lo que habrán visto en nosotros. Y entonces por eso le dijo: mira, Acab, no se preocupe, que yo tengo gente ya preparada, que está siendo entrenada para levantarse y asumir valientemente los retos. Y eso es lo que yo espero de jóvenes. Si nosotros hemos visto cosas grandes, lo que ellos van a ver es mucho más grande. Yo siempre he declarado que yo soy una plataforma de lanzamiento. Yo no soy una estación de tren. Yo no es hasta donde yo estoy, llegan. Y de ahí no pueden pasar. ¿No sabe qué? Yo soy plataforma de lanzamiento. De donde yo estoy, de aquí en adelante tienen que salir muy lejos. Mis hijos no están en una plataforma de lanzamiento, sino ya están lanzando a sus propios hijos. Porque así debe ser. Yo lancé a mis hijos. Yo nunca les dije que no. Y los retos y los desafíos eran muy grandes. Y los temores ni se diga. Y aún el pensar de mi esposa, que a las mujeres les sienta mucho más duro esto de desprenderse. Pero ¿sabe qué? Lo hicimos. Y mis hijos se lanzaron y están lejos.
Ahora ellos son las plataformas para sus propios hijos. ¿A dónde llegarán sus hijos? Así que ¿a dónde llegarán los jóvenes? Deje de frenarlos, deje de limitarlos. No les diga simplemente vengan a mí porque yo soy la estación de trenes que los recibe y los acoge y a ustedes nunca les va a faltar nada porque aquí estoy yo. Usted va a estar temporalmente. Pero el día que usted no esté ahí entonces. Así que Dios le dijo, mire, yo tengo jóvenes. Y por eso hicimos lo que hicimos y estamos invirtiendo como estamos invirtiendo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no queremos que usted como adulto tenga excusa de traer a los jóvenes. No le digo el santo, pero le digo el milagro. Gente que me ha dicho, pero es que eso de llevar los hijos a la reunión y tener uno que quedarse hasta las 7. No, yo los llevo a ellos y que estén y un sábado ellos, un sábado nosotros. Sé que el sábado entrante nosotros venimos a las 5 y que vengan con nosotros si quieren venir, porque es que la reunión de adultos, como es viejitos todos, manden a pintar el pelo, mandémonos pintar el pelo para que no nos vean tan viejos. ¿Sabe por qué hicimos la inversión de ampliar el salón de arriba? Para que los papás no tengan excusa de no venir con sus hijos. Y que no me digan a mí, como muchas veces, ¿sabe que tengo problemas con mi hijo adolescente? Le dije, no, usted tiene problemas desde que su hijo era niño. Porque hace 8 días dijimos que los hombres que tienen temor de Dios grandemente en su corazón, lo aprendieron en su juventud. Pero usted nunca sacó tiempo para traer sus niños al arca. Usted nunca los llevó a la iglesia para que desde pequeños aprendieran. Usted les dio las opciones de fiestas, de rumbas, de quedarse en la casa, y después cuando llega la adolescencia, los problemas difíciles que ellos tienen que afrontar, las soluciones que tienen que dar, ahí si usted dice que tiene problemas, no, los problemas ya los tiene hace rato. Por eso evites esos problemas. ¿Cómo? Traiga a sus hijos a la iglesia. Y vuelvo a insistirle, no es a jugar a la iglesia, no es a que los entretengan en la iglesia, es a que aprendan en la iglesia a cómo se puede confiar en Dios en todo tiempo y en todo momento. Hace 8 días tuvimos el campadentro, 20 jóvenes, increíble, acamparon aquí en la iglesia. Y aquí estuvieron hasta la 1, se trasnocharon, la primera trasnochada que van a recordar en sus vidas. La primera vez que durmieron fuera de sus casas. ¿Y dónde fue? En la iglesia. Lástima que hubo papás que dijeron, no, es que yo no confío mucho, ¿y cómo será eso? Qué triste. Pero cuando les dicen que se van para una rumba, no hay problema. Perdón. Después no digamos qué pasó con los jóvenes. ¿Y dónde están los jóvenes hoy día? Pues donde les pusimos, lejos del Señor, lejos de la iglesia, buscando su propio camino, buscando su propio destino. No nos quejemos. Cuando acá se mira y es que nosotros los viejos aquí no hacemos nada, pues no se preocupe que para eso tengo jóvenes. Y trajeron los jóvenes. Y dice el Señor en el versículo 14, a los jóvenes usaré. Entonces el rey preguntó, ¿y quién debe estar al frente del ejército? ¿Qué joven? Ah, Yacín, el director de los jóvenes. Pues si son jóvenes tiene que ser Yacín. ¿Sabe qué le dice el Señor? Usted tiene que ir adelante y que lo vean que no le tiembla nada. Recuerde mi consejo, use siempre un vestido de talla mayor para que cuando usted tiemble no se le note. Porque uno tiembla, la gente a veces piensa, y usted no tiene miedo, que no, usted no me conoce, no me ha visto los pantalones porque siempre los uso grandes. Pero uno tiembla, uno tiene temor, uno tiene miedo. Eso es real, eso es normal, pero ¿sabe qué? No lo detiene a uno. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. El Señor puede superar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras aprensiones, nuestras inseguridades. Pero lo que hay que hacer es enfrentar. Y por eso le dijo, va al frente y que lo vean al frente. Los jóvenes van a ir detrás de usted, pero usted tiene que ir al frente. Claro, uno siempre saca el cuerpo, ¿no? Bueno, si va a poner jóvenes que se vayan y que sean los primeros en caer, a ver si se le acaba la munición al enemigo con ellos y ya no nos toca a nosotros. No, hay que ir al frente. Y el Señor se lo dijo, tú irás al frente. Y yo le pido, por favor, en el nombre de Jesús, no pase a la retaguardia, siempre vaya adelante, que siempre lo vean adelante, aún su último respiro de vida, que sea adelante, que lo vean muriendo como normalmente nos dicen, no, murió con las botas puestas, pues así debe ser. Uno tiene que morir en el campo de batalla. Dios no nos llamó a nosotros a pensionarnos, nos llamó a batallar hasta el fin.
Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, por favor, le voy a levantar gente que va a ir con usted, que están dispuestos a todos, porque los jóvenes se le miden a lo que sea, pero usted tiene que ir al frente de ellos. Muy bien, vamos. Y así lo hicieron. Arrancaron. Versículo número 15. Así que Acab juntó a los 232 ayudantes jóvenes. 232. ¿Cuántos reyes venían con Ben-Hadad? 32. El Señor le levantó 200 más jóvenes, 232 jóvenes, para demostrarle que Dios tiene todavía mucho más fuerza que lo que el enemigo pueda pensar. 232 jóvenes ayudantes fueron los primeros, y a eso se le sumaron 6.780 más, porque fueron 7.000 en total. Un número que uno dice, bueno, vale la pena, ¿no? 7.000 personas. Sí, contra 32 ejércitos de reyes, pues sí, es algo. Pero es que el número 7 en la Biblia es el número perfecto. Eso es lo que Dios necesitaba. Ese 7.000 ante 32 ejércitos de reyes son suficientes con el Señor, porque es el número perfecto. ¿Sabe cuál es el número perfecto para Dios? 1. La Biblia dice, si hubiese un hombre que se pusiese en la brecha, yo actuaría por ese hombre. Con 1 es suficiente, es el número perfecto. 7.000 son 7.000 opciones de oportunidad de Dios para nosotros. ¿Cuántos somos? 100, 200, 500, bueno, esas son las opciones que tenemos, porque cada uno de nosotros representa la opción de Dios para las respuestas. Y efectivamente son 7.000 personas las que están listas a ir, que acá pensaba que se iba a entregarnos con gente todavía que quiere luchar y que puede hacerlo. Bueno, vayamos a luchar. 16, al mediodía Acab comenzó el ataque. ¿Quién comenzó el ataque? ¿Se ve? No esperaron a que Ben-Hadad dijera vamos a atacarlos. Él comenzó el ataque. La mejor defensiva es una ofensiva. A veces nosotros nos refugiamos en la iglesia, esperemos a ver si nos atacan, nos defendemos. No, ¿sabe qué? Salgamos a atacar. Salgamos a ganar. Estos días que hemos estado hablando de cosmovisión, nuestra materia de capacitación, ¿sabe qué han hecho las demás filosofías y creencias en el mundo? Han salido a atacar. ¿Qué han hecho los cristianos? Han esperado que ataquen. No, ¿sabe qué? Hay que salir a atacar. Y inmediatamente comenzó el mediodía, Acab salió con sus hombres. Dice en el versículo número 16, mientras el rey Ben-Hadad y los 32 reyes que lo ayudaban estaban todavía tomando y emborrachándose dentro de sus carpas. Imagínense. Recuerda que le dieron, es que vea, dijeron que van a pelear. Ah, sí, pero sigamos festejando aquí. Estaban todavía tomados, eso parecían costeños, no paraban. ¿Sí o no? Llevan 7 días de rumba, felices, y les dicen ya salieron a atacar y todavía borrachos. Y, tranquilos, no hay problema, eso podemos con ellos. El enemigo está demasiado confiado, porque él sabe que muchas veces nosotros por temor ni nos movemos. Pero cuando este ejército empezó a atacar, los sorprendió, porque ellos no estaban preparados. Empezaron a salir, versículo 17, los jóvenes ayudantes atacaron primero. Recuerde que Ben-Hadad iba al frente de ellos, y después venían esos 232 jóvenes y venían a meterse con todo, y ellos atacaron primero. Los hombres del rey Ben-Hadad le dijeron que habían soldados saliendo de Samaria. Entonces Ben-Hadad les dijo, tal vez vienen a luchar, o podría ser que estén buscando hacer las paces. Tómenlos con vida, no se preocupen, tranquilos, que son jóvenes. Nos mandaron los jóvenes por anticipo, seguramente detrás vienen las mujeres, después vendrá el oro y la plata, así que tranquilos, no se preocupen. Esos normalmente se entregan siempre. Eso piensa el enemigo, porque no nos conoce, porque no sabe de qué estamos hechos. Cuando el Señor dice, yo te lo voy a entregar, levántate y ponte al frente, pon detrás los jóvenes y detrás que venga todo el resto del ejército, yo te los voy a entregar. Y así lo hicieron. Y el enemigo pensaba que simplemente de pronto se iban a entregar, pero sabe que estos no estaban dispuestos a entregarse, estaban dispuestos a tomar, a poseer, a conquistar. Nosotros no vamos simplemente a defendernos, y no actúe en la vida defendiéndose, actúe en la vida conquistando, porque la Biblia lo que dice es que nosotros entramos a poseer, no a defender. Hacen nosotros defendiendo lo poco que tenemos, que no nos quiten lo poco. ¿Quién dijo? Avance. El Señor todavía tiene muchas cosas que entregarle.
Pero usted tiene que ir, dar la cara. Y lo que el enemigo estaba diciendo, que usted iba a salir perdiendo, a lo mejor la cuenta se pone al contrario. El que va a salir perdiendo es otro. Y usted va a salir entonces ganando. Y entonces los hombres del rey de Ben-Hadad dijeron: vienen, tranquilos, tómenlos con vida, dijo. Versículo 19. Los hombres jóvenes del rey Acab salieron al ataque con el ejército de Israel detrás de ellos. Cada hombre de Israel mató al hombre que venía contra él, y los hombres de Siria huyeron mientras el ejército de Israel los perseguía. El rey Ben-Hadad se escapó en un caballo de un carro de combate. El rey Acab estuvo al frente del ejército y capturó todos los caballos y carros del ejército de Siria. Así que el rey Acab consiguió una gran victoria contra el ejército arameo. Mire, aquí cambió la historia. No era lo que pensábamos, no era lo que el enemigo decía, no era lo que todo el mundo presupuestaba que iba a pasar. Cuando actuaron, cuando se movieron, cuando los valientes se pusieron al frente y el que no era valiente por obligación tenía que ir, el Señor empezó a decir y a hacer lo que Él había prometido: se los voy a entregar, y cuente los que son muchos, y se los voy a entregar a todos. Y empezaron a caer. Por lo menos no veo que diga y hubo bajas en Israel, sino que cada uno de los judíos que iban con el Señor iban matando al que se le iba enfrentando. 32 jóvenes valientes. Y detrás iba el ejército de Israel persiguiendo a los que huían. Y entre los que huían, ¿quién estaba? El borracho de Ben-Hadad, porque debía estar con un guayabo de 3 pisos. A lo mejor hasta pasmado andaba. Pero andaba huyendo, escondiéndose. ¿Quién es el que tiene que huir? Ah, bueno, no somos nosotros los que tenemos que huir. El que tiene que salir corriendo, el que confiaba que tenía la victoria asegurada, el que estaba cantando victoria antes de tiempo, es el que tiene que huir, no usted. Y eso fue lo que hicieron, y eso fue lo que sucedió. Una gran victoria de Dios, porque este era un pueblo pequeño, pero tiene un gran Dios. No se le olvide eso. Nosotros no somos un pueblo grande, somos un pueblo pequeño. La diferencia es que tenemos un gran Dios, y eso es lo que marca la diferencia. Y efectivamente entonces fueron y Dios le dio una gran victoria. Qué chévere. Versículo 22. Y entonces Acab hizo fiesta 8 días seguidos. Se emborracharon con todo lo que habían conseguido, que no se habían alcanzado a tomar los de Siria. ¿Sí eso dice su Biblia? Porque así somos, ¿no? Bueno, así era yo. ¿Sabe cuál fue mi primer milagro que vi en la vida? El milagro de sanidad de cáncer del papá de un compañero de estudio. Un día un compañero dijo: mire, yo quiero pedirles un favor. Así en nuestros 42 estudiantes del colegio del Instituto de La Salle, cuando estábamos, se había convertido a Cristo él, y su papá le acaban de diagnosticar cáncer. Y estoy hablando de hace 40 años, que este boom del cristianismo no existía. Y era uno de los más recocheros del curso. Nadie lo tomaba en serio porque él nunca era serio. Pero ese día se paró diciendo: mire, acaban de darme un diagnóstico, mi papá tiene cáncer. Les quiero pedir un solo favor. Ayúdenme a orar para que Dios lo sane, dijo. ¿Y quién no iba a decir que sí? Todos los 42 cerramos nuestros ojos. Él hizo una oración por su papá, y al tiempo vino con los resultados del nuevo análisis de su papá. Había sido curado de cáncer. Ese fue mi primer milagro, que dije: imagínense, y este es el más recochero de todos. Si eso lo puede hacer el Señor con ese, ¿qué no puede hacer con los otros? ¿Cierto? El Señor hizo un milagro. Solo que nosotros celebrábamos en esa forma que siempre celebramos los jóvenes. Vámonos de viernes de rumba. Nos fuimos a tomar cerveza. Claro que en medio de cada cerveza íbamos diciendo: el Señor es grande, ¿no? Poderoso. ¿Cierto? Porque así somos. Bueno, mientras vamos madurando, hoy ya es con whisky la cosa. No, mentiras. Pero la verdad es que uno, en lugar de ir a la presencia de Dios a celebrar, a bendecir, nos vamos a hacer vida de nosotros. Mire lo que pudimos hacer. Cuidado. No fuimos nosotros. Recuerde que Dios le dijo: yo te voy a entregar este ejército para que tú sepas que yo soy el Señor. Pero mire lo que Dios hace en el versículo 22. Entonces el profeta, nuevamente el profeta, fue a ver a Acab y le dijo: Ben-Hadad, el rey de Siria, vendrá a pelear contra ti la próxima primavera. Así que ve y prepara el ejército para que sea más fuerte y planea cuidadosamente tu defensa. ¿Sabe qué le está diciendo? No se ha acabado esto todavía. El enemigo no se va a rendir tan fácilmente como usted pensaba. Ya le dio una gran
batalla y le dio una gran palera, pero el enemigo el próximo año va a regresar contra usted. Porque nosotros a veces en la vida vivimos de eso, ¿no? Salimos de una que Dios nos sacó milagrosamente y se nos olvida que debemos prepararnos, entrenarnos y estar listos para la siguiente, porque esto todavía no termina. Usted ya salió de alguna, celebremos, venga, oremos, agradezcamos al Señor, celebrémosle al Señor su gran victoria. Pero ¿sabe qué? Una vez que terminemos de orar, hermano, prepárese, porque seguramente el enemigo se va a ir a prepararse para volver. Porque el enemigo no cesará de atacar. Y eso se lo dijo el rey, se lo dijo al rey el profeta: dentro de un año van a venir. Imagínese, Dios anticipándose a lo que un año después iba a pasar, para que no cayera en el problema de pensar que ya esto lo hicimos y aquí nos sostenemos todo el resto de la vida. Versículo 23, eso le está diciendo el profeta al rey Acab. Ahora mire lo que están diciendo los oficiales de Siria a su rey. Los oficiales del rey de Siria le dijeron: los dioses de Israel son dioses de la montaña. Por eso ganaron los israelitas, porque peleamos con ellos en las montañas. Si peleamos en la llanura, veremos que somos más fuertes que ellos. Así que cada uno de los reyes ponga un gobernador en su lugar. Tú junta un ejército como el que fue destruido antes, con la misma cantidad de caballos y carros de combate, y lucharemos contra los israelitas en la llanura. Seguramente tendremos la victoria. Ben-Hadad aceptó el consejo e hizo lo que le propusieron. Detalles que no vimos en la batalla. ¿Dónde se llevó a cabo esta primera batalla? En el monte. Bueno, una de las características de nuestra guerra local es eso, es que, pues, ¿dónde están? En el monte. Y entonces pueden atacar sorpresivamente. La estrategia de la guerrilla: ataca sorpresivamente. ¿Y sabe qué? Cada vez que atacan son tan certeros y causaban tanto daño, que nosotros pensábamos que eran muchos, y no eran muchos, sino que la estrategia que ellos usaban era esa. Aparecían, atacaban, mataban y se desaparecían otra vez en la montaña. Y entonces decían: uy, nos atacaron por acá. Después se movilizaban y iban a otra parte, atacaban por allá. Uy, también nos atacaron por allá. Y nos atacaron por allá. Y nos atacaban por todas partes. Son muchos. No son muchos. Era la estrategia. Guerra de guerrillas. Y esto pensaron los sirios. Imagínense, conocían nuestra guerra de 50 años antes. Dijeron: ¿sabe qué? ¿Sabe por qué nos ganaron? Porque son guerrilleros. Porque pelean en su terreno, porque conocen su terreno. No son muchos, pero la estrategia que ellos usan nos dieron en la cabeza esta vez. Y le dijeron a su rey: Ben-Hadad, prepara un ejército igual al que nos destruyeron. Reúne otra vez 32 reyes con sus carros, con sus caballos, con ejército, y vamos a enfrentarlo, pero cambiemos la estrategia. No nos subamos a la montaña a pelear con ellos. Bajémoslos al valle, porque el Dios de ellos es Dios de montaña. En el valle ese Dios es inoperante. ¿Sabe qué? Eso se llama cosmovisión. Porque esa es la forma en que la gente ve las cosas. En esa época había dioses para cada ambiente en la tierra. Había dioses de montaña, había dioses de valle. Los griegos tenían a Poseidón como el dios del mar, ¿recuerdan? No hay un Dios que pueda gobernar sobre todas las cosas. Hay dioses que gobiernan en determinados ambientes. Así que en ese ambiente, ese Dios es el que conquista. Como el Dios de ellos es de montaña, por eso nos ganaron. Pero si cambiamos el ambiente del Dios de ellos, seguramente les vamos a ganar. Seguramente, no es la expresión que usaron, seguramente les vamos a ganar. Y efectivamente idearon durante ese año que vino, idearon la nueva estrategia de batalla. Se equiparon, se armaron, empezaron a buscar cómo hacerlos bajar, descender al valle y enfrentarlos en el valle. Versículo número 26. Cuando llegó la primavera, Ben-Hadad reunió a la gente de Siria y atacó a Afec para comenzar la guerra contra Israel. Mire que esta vez ¿quién atacó? ¿Sí ve que fue Ben-Hadad, el sirio? La vez pasada atacó Israel, lo sorprendió. Esta vez Ben-Hadad se acercó a la ciudad que estaba más retirada de las montañas y la atacó para hacerlos obligar a ellos a descender de la montaña. Y efectivamente vinieron para pelear la guerra contra Israel. También los israelitas habían preparado, equipado su ejército y salieron a enfrentarse contra el ejército sirio. ¿Qué hicieron durante ese año?
Se prepararon. Ojalá que después de que usted se gane el baloto vuelva a la iglesia. Porque es que así somos, ¿no? Nos ganamos el baloto y nos perdemos hasta que se acabó la plata. Cuando se le acabe la plata, el baloto vuelve. ¿Sabe qué hizo este rey? Le oyó al profeta cuando le dijo, mire, dentro de un año van a venir, así que prepárese, entrénese y esté listo. Lo hizo durante todo el año, preparó su ejército, preparó los jóvenes, los desarrolló mucho más, hicieron estrategia, estuvo preparado. Nunca que la bendición que Dios le acaba de dar se vuelva una razón para usted descuidarse. Usted tiene que tener más bien el compromiso de entrenarse más todavía. Para aquellos que dicen yo capacitación, yo edificación, ¿yo para qué? Yo con que vaya a la iglesia, porque yo ya tengo lo que necesito. Pilas. Porque usted ganó una vez con el respaldo de Dios, pero el enemigo no va a parar. Y la próxima vez, como usted está tan confiado que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ha hecho, cuando venga el enemigo y lo coja de sorpresa, le va a dar en la cabeza. Por eso Dios le advirtió con un año de anticipación: no se aparte, prepare, entrene, equipe y siga adelante, porque lo que viene es otra batalla y van a venir con más fuerza, porque se van a quitar el lastre de la batalla perdida anterior. Y vinieron, y mire lo que dice el versículo, estamos en el 27, ¿cierto? Hicieron su campamento frente a los de Siria. Comparando con las fuerzas del enemigo, Israel parecía como dos manadas pequeñas de cabras, mientras que los soldados arameos eran tantos que cubrían la tierra. Imagínese eso. Ya no están en las montañas. En las montañas usted no sabe cuántos son. En las montañas podrían ser unos pocos, bien ubicados, son efectivos. Pero cuando bajan al valle y los ven, estos fueron los que nos ganaron hace un año. Estos dos rebaños de cabras chiquiticos que, no, estos les damos en la cabeza. Un ejército que cubre la tierra. ¿Se imagina usted eso? Bueno, usted lo ha podido ver en películas cuando nos hacen esas escenas del ejército inmenso que llena todo. Eso fue lo que ellos vieron, y lo vieron en verdad, no lo vieron en película. Y dos rebaños de cabras ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque ahora sí la vemos gris. Antes desde la montaña se veía de otra forma, porque a veces pensamos que nuestro Dios es Dios de montaña, que Dios en el valle como que le queda grande el valle. Y eso pensaban los sirios. Versículo número 28, ¿no? Un hombre de Dios se acercó al rey de Israel con este mensaje. Están ahí, están parados uno frente al otro. Está acá viendo ese ejército innumerable. Está viendo su ejército como dos rebaños pequeños. Y el hombre de Dios se acerca y le dice: el Señor dijo, los arameos dicen que yo, el Señor, soy un Dios de las montañas. Piensan que no tengo poder en los valles. Así que haré que tú derrotes a toda esta muchedumbre. Entonces tú sabrás que yo soy el Señor en todo lugar. Dios es Dios de 4x4. Dios no es solamente Dios para finanzas. Dios no es solamente Dios para sanidad física. Dios no es solamente para sanar matrimonios. Dios no es solamente para restaurar hijos. Dios no es solamente para aquello que creemos en que Dios puede operar. Dios dice: mire, estos creen que yo soy solamente Dios de montaña, están más equivocados. Les voy a demostrar que yo gobierno sobre todo, en todo lugar. Y no hay lugar donde yo no pueda vencer. Así que prepárense, porque les voy a dar una nueva gran victoria. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor de todo terreno. ¿Cuál es su Dios? ¿Cómo es su Dios? De pronto usted ha visto la gloria de Dios. Por eso esta semana me dediqué a recordar testimonios, milagros que hayan sucedido en nuestras vidas. Porque a veces decimos, sí, eso fue en el pasado, ¿no? Yo no me acordaba de uno que me contó Hilda, que un día en Barranquilla amanecimos un día sin comida. Y que como a las 6 de la mañana ella le oró a Dios que nos diera provisión, porque no había nada de comida ese día, ni para los días siguientes. Y que llegó una niña a las 6 de la mañana, a la sede allá en Barranquilla, y timbró. Ella fue y le abrió, y que la niña le dijo: mire, yo vengo de Bucaramanga, soy la hija de fulana de tal. Ni conocíamos a la fulana de tal, ni mucho menos a la hija. Fulana de tal, ¿quién es fulana de tal? De Bucaramanga. ¿Y su hija? ¿Quién es? No, mi mamá dijo que viniera y le entregara esto, y dice que trajo un bulto con carne, pan, verduras, de todo había en el costal. 6 de la mañana. Dios es un Dios de todo terreno. Mi hijo se cayó de un segundo piso y ahí está, hablador como él solo. Dios es un Dios de todo terreno.
El otro tiene hemofilia y ahí está, se ha roto la cabeza más de una vez y ahí está. Dios es un Dios de todo terreno. Dios no es un Dios solamente para las finanzas, Dios no es solamente un Dios para las relaciones, Dios no es solamente un Dios para los problemas espirituales, Dios es un Dios para la vida, porque la pelea en todo terreno. Y mire, hay cosas que Dios hace. Dice el versículo 29, y los ejércitos acamparon uno frente al otro por 7 días, al 7º día comenzó la batalla. Los israelitas mataron a 100,000 soldados de Siria en un solo día. 100,000 soldados, 2 rebaños pequeños. Y luego dice, y el resto de los soldados arameos escaparon a la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se derrumbó sobre 27,000 de ellos. Los otros fueron a esconder detrás de la muralla y Dios hizo, ¿o no? Lo que quedaba pendiente, se me olvidaban ustedes. Y ahí estuvo Dios. Dios es así, Dios es un Dios grande. Acab huyó escondiéndose dentro de cada casa en la ciudad, dice la Biblia. ¿Quién es el Dios que usted tiene? Cuando hablamos de desafíos de fe, ¿no será que estamos hablando lo que ya sabemos pero que no hacemos? Sí, Dios es grande, Dios es poderoso, la fe sin obras es muerta, nuestro Dios es Dios de toda situación y circunstancia. Perdón, y entonces ¿por qué afanes, angustias, aflicciones, lloros, quebrantos, lamentos? ¿Por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué no asumimos? ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no avanzamos? Si Dios es Dios de todo terreno, pues seguramente nos va a respaldar en todo terreno. Y a mí no es que me gusten las células donde todo está bien, me gustan más las que donde todo está por hacerse, porque ahí es donde están las opciones de los milagros. Porque donde todo está bien, pues siga entrenándose, siga preparándose, porque seguramente el enemigo por ahí aparecerá otro día. Pero con los que están en plena batalla, ¿qué hay que hacer? Firme, hermano, firme. Usted cúbrame la espalda y yo le cubro la suya, y entre los dos vamos para adelante, porque esto no va a terminar ahí. El Señor ha dicho que nos dará grandes victorias y así lo hará. Y eso quiero decirle, terminando ya este mes, nuestro Dios es un Dios de todo terreno, 4x4, no hay nada que le quede grande, no hay lugar en donde no pueda actuar, no hay circunstancia que no pueda vencer. Nuestro Dios es un Dios poderoso, y si creemos en Él y confiamos en Él, seguramente preparémonos para ver todo lo que Él puede hacer. Y al final celebremos que Dios fue el que nos dio la victoria. Vamos a cantar una canción, los jóvenes de la alabanza, si nos ayudan, una canción que cantamos cuando todavía no habían llegado muchos de ustedes, que se pierden unas canciones a veces por llegar tan tarde. Lleguen a las 5, por Dios, o bueno, si pueden antes mejor, porque se pierden de unas canciones donde Dios prepara el corazón. Mire, aunque ejércitos acampen en contra de nosotros, aunque haya guerra contra nosotros, nosotros no tememos, nosotros nos levantamos, estamos firmes, estamos seguros, estamos fuertes en el Señor. Y déjeme decírselo con todo mi corazón, Dios no va a dar victorias a gente que no está dispuesta a no entregar, a no renunciar, a gente que diga no cuando el enemigo dice deme. A esa gente Dios la respalda. Pero si usted en algún momento, en alguna circunstancia ha dicho yo me entrego, yo más bien no, yo no sigo, es el día para que se levante, es el día para que diga con todos los ancianos de la iglesia, ¿sabe qué? No vamos a entregar, no vamos a dar nada, vamos a tomar, vamos a ir a conquistar. No nos van a destruir, vamos a destruir nosotros. Dígalo en el nombre de Jesús. No temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Pare, porque con ese ritmo, hermano, no derrotamos a nadie. A ver, necesitamos cantar como debe ser. ¿Dónde está el sonido? ¿Lo tienen? Por favor, démele volumen. Y usted cante con ganas, hermano. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que se junten contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti.
porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, Señor, con todo el tú corazón. mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a hacerlo como la Biblia nos dice que debe ser. De pronto en nuestras vidas se han presentado situaciones complejas y difíciles y tenemos que reconocer como Acab no somos lo mejor. Acab no era el mejor de los reyes de Israel. Acab no fue el hombre más fiel a Dios. Acab no fue el hombre que obedeció en todas las cosas. Al contrario, era un hombre que le gustaba andar según sus propios caminos, hacer según su propio concepto. Pero en aquel día que se enfrentó al enemigo y que vio que el enemigo era mayor que él y que no había opción y que su única salida era entregarse, encontró alrededor de él a esos ancianos sabios, entendidos, experimentados en Dios, que le dijeron: no tienes por qué entregar y no tienes por qué retroceder. Y eso es lo que quiero decirle en esta tarde a usted. De pronto usted en su mente, en su corazón, ya sus acciones muchas veces han sido de retroceder, de entregar, de rendirse, de no seguir luchando. Lo único que a veces quiere es preservar su vida, preservar su integridad. Esto hoy día está representado en la imagen muchas veces. Yo quiero guardar mi imagen, que no me vean derrotado. Por eso voy a entregar y voy a salir de todo lo que Dios me ha entregado, pero que no me vean como un derrotado. ¿Sabe qué dice el Señor? No importa quién venga contra ti, yo estoy de tu lado. Y no importa cuán grande o cuántas veces puedan venir contra ti, siempre voy a estar de tu lado. Y te voy a respaldar y vas a ver que no importa cuán grande sea el enemigo, yo soy mucho más grande que él. Y muchas veces el enemigo a ti te ha asustado, te ha amedrentado, te ha hecho retroceder, pero a mí, él retrocede cuando yo me levanto. Él es el que tiene que huir cuando yo salgo a la batalla. Así que confía en mí y empieza a declarar que no vas a entregar más, que no vas a retroceder más, que no vas a renunciar más, que vas a dejar de llorar, que vas a dejar de lamentarte, que vas a dejar de quejarte, que vas a empezar a decir: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y si Él dice que va a darme grandes victorias, Él lo va a hacer. Es la hora de dejar de ser una iglesia amedrentada, cobarde. Es la hora de levantarse con el Dios grande y poderoso. Aunque nos vean como dos pequeños rebaños de cabras, lo que ellos no saben es que este pequeño rebaño de cabras tiene un gran pastor y Él es el que pelea las batallas por sus ovejas. Así que en el nombre de Jesús, a ti te digo, en el nombre de Cristo, no es solamente hablar de la fe, no es solamente decir que creemos. La fe sin obras es muerta. La fe, cuando no se manifiesta con milagros sobrenaturales, la pregunta es: ¿para qué opera entonces la fe? ¿Dónde está presente tu fe? Si vas a creer, cree como Dios dice, entrégate plenamente, lucha como debe ser, como un hombre de Dios lo haría. Adelante siempre. Los jóvenes vendrán a reemplazarte, ellos estarán detrás de ti, ellos te apoyarán. Luego vendrá el gran ejército, pero van a ver cómo huye el enemigo cuando ustedes los enfrentan.
Y eso se lo quiero decir, Dios tiene grandes cosas. Este tiempo Dios está hablando y está mostrando grandes cosas. Pero para aquellos que se levantaron, para aquellos que asumieron, para aquellos que declararon que no se iban a dejar, que no le iban a dejar al enemigo que se llevara lo que Dios nos ha entregado. Así que en la salud, en los bienes, en el dinero, en las relaciones, en el trabajo, en las empresas, en los proyectos, en todo lugar, en toda oportunidad, Dios es 4x4, Dios de todo terreno. El enemigo cree que no, pero Dios es así. Dígale al Señor que se levante en medio de usted, que Dios se levante para obrar milagrosa, poderosamente, que su vida vaya a nuevos niveles, que su vida sea una vida desafiada para grandes cosas. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate. Sí, Señor, levántate. Y sálvame. En el nombre de Jesús opera, obra, Señor. Levántate. Muestra que eres un Dios de todo terreno. Levántate y sálvame. 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 En el nombre de Jesús, así lo declaramos, así lo creemos. Cuando adoramos, cuando cantamos, cuando alabamos, lo hacemos porque esa es la declaración de nuestra fe. El Señor es nuestro lugar seguro, nuestro castillo. El Señor es nuestra torre firme. El Señor es el piso sólido. El Señor es la razón de nuestra existencia, el poder de nuestras vidas. Por eso cuando alabamos al Señor, declaramos, y Dios en medio de la alabanza se mueve poderosamente. Castillo fuerte es el Señor, el lugar seguro. Allí el enemigo no puede llegar, él no lo podrá tocar. Dios es nuestra defensa y nuestro escudo. Dígaselo con esta canción, así como declaramos que no importa cuántos vengan contra nosotros, con nosotros Dios está y siempre seremos mayoría. Ahora dígale al Señor que Él es su castillo fuerte, su lugar seguro. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Dígaselo. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Dígaselo
su corazón. Dígaselo. Oh Señor, grande eres. En mis fuerzas yo no confiaré, pues bravo lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mi pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Así es, en el nombre de Jesús. Él es Dios poderoso, grande, maravilloso eres. No has conocido jamás la derrota, Señor. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Señor, permítenos ir a defender lo que nos has dado. Permítenos ir creyendo en que tú lo que nos das, nadie nos lo tiene que quitar. Así que en el nombre de Jesús declaramos que no solamente en este cierre del mes, sino también en cada día de nuestras vidas, tú serás nuestra victoria siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.